Hola, hoy nos adentramos en un tema médico complejo pero fundamental, las neoplasias malignas del estómago, o sea, el cáncer gástrico. Tenemos a mano información clave, extraída de un texto clínico especializado que nos va a servir de guía, ¿verdad? Así es. La misión es clara. Vamos a desglosar esta información, que puede ser densa, sacar las ideas más importantes sobre los tipos de tumores, qué los causa, cómo se diagnostican hoy día y, bueno, crucialmente, qué tratamientos existen. Exacto. Es una exploración de la ciencia médica actual sobre este tipo de cáncer. Justamente. Vamos a ver desde el adenocarcinoma, que, bueno, es el más común por lejos, hasta otros tipos menos frecuentes, pero igual de importantes, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? como los linfomas gástricos, los GISTs, tumores del estroma gastrointestinal, y los tumores carcinoides. Vamos a analizar los factores de riesgo, los avances para detectarlo a tiempo, y también algunos puntos de debate en el tratamiento, como esa discusión sobre qué tan extensa debe ser la cirugía, por ejemplo. Perfecto. Pues entremos en materia. ¿Qué nos dice la información que tenemos sobre quiénes tienden a desarrollar estos cánceres y por qué? El adenocarcinoma parece ser el protagonista principal, ¿no? Representa hasta el 95% de los tumores malignos del estómago. Es la inmensa mayoría. Sí, la gran mayoría. Pero hay un dato curioso. Su frecuencia ha bajado, y mucho, en varios países occidentales. ¿A qué se debe esa disminución? Es un fenómeno interesante, sí, y bastante positivo, aunque tiene sus matices. A nivel mundial sigue siendo una causa importante de preocupación. Es el cuarto cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer. Las tasas de mortalidad siguen siendo altas, sobre todo en Asia y Europa del Este. Ajá. La reducción en Occidente, bueno, se piensa que está muy ligada a cambios en cómo comemos y cómo conservamos los alimentos. ¿Te refieres a...? Hablamos de menos consumo de productos muy salados, ahumados o encurtidos. Estos tradicionalmente contenían muchos nitratos y también, claro, el uso generalizado de la refrigeración. Claro, eso cambió todo. Exacto. Y son menos necesarios esos métodos de conservación antiguos. Hablando de dieta, las fuentes mencionan esos nitratos que en el estómago, con ayuda de ciertas bacterias, pueden volverse carcinógenos, sobre todo si hay poca acidez estomacal. Correcto. Como pasa en la gastritis atrófica. Pero, por otro lado, comer frutas, verduras frescas y vitamina C y E parece que reduce el riesgo. Un punto para la ensalada entonces. Algo así. ¿Y qué papel juega la famosa bacteria Helicobacter pylori? Uf. Aquí es donde la biología nos da una vuelta interesante. Tener una infección crónica por H. pylori puede triplicar el riesgo de cáncer gástrico. Triplicar. Es muchísimo. Sí, pero atención, porque hay una paradoja. Resulta que las personas con úlcera duodenal, que a menudo también tienen H. pylori, pero localizado más bien al final del estómago, en el antro y con mucha acidez, Ajá. parecen tener menos riesgo de cáncer gástrico. ¡Qué curioso! En cambio, quienes tienen gastritis por H. pylori, afectando principalmente el cuerpo del estómago, lo que lleva a baja producción de ácido, o sea, hipocloridria, esos tienen más riesgo, tanto de úlcera gástrica como de cáncer. Entiendo. Se cree que hay una secuencia de eventos como una cascada. La infección por H. pylori causa gastritis crónica. Esta puede evolucionar a gastritis atrófica. Ese desgaste del revestimiento que mencionabas. Exacto. Luego puede venir la metaplasia intestinal, que es cuando el tejido empieza a parecerse al del intestino. Una señal preocupante. Claro. Después, displasia, que ya son células anormales. Y finalmente, en algunos casos, el cáncer. ¿Y qué me dices del llamado enigma africano? Que en algunas regiones de África hay mucha infección por H. pylori, pero sorprendentemente baja incidencia de cáncer gástrico. Eso sí que es intrigante. Correcto. Es una pieza clave que nos dice que, aunque H. pylori es un factor de riesgo muy importante, no es toda la historia. El cáncer gástrico es multifactorial. O sea, hay más cosas en juego. Exacto. Otros elementos. Tener familiares directos con cáncer gástrico, pertenecer al grupo sanguíneo tipo A, sufrir de anemia perniciosa, fumar, por supuesto. También ciertas condiciones genéticas hereditarias, como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch. Ajá. Incluso cirugías previas en el estómago, hechas más de 10 años atrás, pueden incrementar el riesgo. Y un dato curioso, tomar aspirina regularmente podría tener un efecto protector.
La genética parece jugar un papel también a nivel molecular, ¿no? Las fuentes hablan de mutaciones en genes como el P53, que es como un guardián del genoma, Sí, un gen supresor de tumor es clave. o la sobreexpresión de algo llamado COX-2. Y mencionan una mutación específica en un gen, el CDH1, relacionado con un tipo hereditario de cáncer gástrico difuso. Cierto. Y aquí la cosa se pone seria. Porque a los portadores se les llega a plantear quitarles el estómago entero de forma preventiva. Imagínate. Sí, es un ejemplo extremo de cómo un riesgo genético altísimo puede justificar una medida tan radical como la gastrectomía profiláctica. Es una decisión muy difícil. Y ahora surgen los microRNAs. ¿Qué son exactamente? Sí, los microRNA son fascinantes. Son moléculas pequeñitas que actúan como interruptores, digamos, regulando la actividad de otros genes. Se está descubriendo que juegan un papel importante en cómo las células cancerosas crecen, mueren o invaden otros tejidos. Podrían ser claves para futuros diagnósticos o tratamientos más personalizados. Queda claro que no hay una única causa, es una mezcla de factores. Ahora, si estos son los factores de riesgo, existen señales de alerta tempranas en el propio estómago. O sea, cambios que indiquen que algo podría ir mal antes de que se desarrolle el cáncer. Absolutamente. El cáncer gástrico raramente aparece de la nada. La condición precursora más común es la gastritis atrófica crónica, ese desgaste del revestimiento que mencionamos. Ajá. Le sigue de cerca la metaplasia intestinal, que es cuando ese revestimiento desgastado empieza a transformarse y a parecerse al tejido del intestino. Esa es una señal de alarma, entonces. Sí, es importante. Y es bueno saber que eliminar la infección por H. pylori puede, en algunos casos, ayudar a que estos cambios retrocedan parcialmente, o al menos frenen su avance. O sea que tratar el H. pylori podría prevenir. Podría reducir el riesgo de progresión, sí. También hay que vigilar los pólipos adenomatosos. Son crecimientos con potencial maligno, parecidos a los del colon. Si miden más de 1 centímetro, usualmente se quitan o se vigilan de cerca. Incluso los pólipos hiperplásicos, que normalmente son benignos, si crecen mucho, digamos más de 2 centímetros, pueden esconder áreas de displasia. Y una condición rara llamada enfermedad de Menetrier también aumenta el riesgo. ¿Y las úlceras gástricas que se consideran benignas pueden ser precursoras? Ese es un punto que las fuentes aclaran bien. Antes había confusión, quizá por diagnósticos iniciales no del todo precisos. Hoy la perspectiva es que cualquier úlcera en el estómago debe mirarse con sospecha hasta que se confirme que es benigna. Y eso requiere biopsias y seguimiento endoscópico hasta que cicatrice por completo. Entiendo, mejor asegurarse. Exacto. No es tanto que la úlcera benigna se transforme en cáncer, sino que la causa subyacente que la provoca, como H. pylori o la gastritis crónica, es también un factor de riesgo para el cáncer. El foco está en la causa raíz y en investigar a fondo. Entendido. Entonces, si existe la sospecha, ¿cómo se confirma el diagnóstico? ¿Y se sabe qué tan avanzada está la enfermedad? Porque los síntomas iniciales, como perder peso sin querer, falta de apetito, un dolor vago en el abdomen, náuseas, pueden ser muy generales, ¿no? Exacto. Los síntomas iniciales pueden ser sutiles. Por eso la sospecha clínica es vital. La herramienta principal para el diagnóstico es la endoscopía digestiva alta. El tubo con la cámara. Eso es. Se introduce por la boca para ver el interior del estómago y tomar pequeñas muestras de tejido, biopsias, de cualquier zona sospechosa. Se recomienda especialmente a personas mayores de 45 años con molestias digestivas nuevas o persistentes. Ajá. O a cualquiera que presente síntomas de alarma. ¿Cuáles serían esos síntomas de alarma? Pérdida de peso inexplicable, vómitos frecuentes, dificultad para tragar, signos de sangrado digestivo, anemia, o si tienen antecedentes familiares importantes de cáncer gástrico. Y muy importante, si la sospecha es alta, pero la primera biopsia no muestra cáncer, es crucial repetir la endoscopía y tomar más muestras, no quedarse con la primera. Y la tecnología endoscópica avanza muchísimo. Las fuentes mencionan técnicas como la endoscopía con magnificación para ver detalles muy pequeños o el uso de luz especial, NBI, para resaltar vasos sanguíneos. Incluso hablan de endocitoscopía, visión casi microscópica en vivo. Suena impresionante. Son avances muy valiosos. Sí, sobre todo para detectar el cáncer en etapas muy tempranas. Ahí es cuando las opciones de curación son mayores y los tratamientos pueden ser menos agresivos.
Hay que determinar exactamente qué tan grande es el tumor, si ha invadido capas profundas, si afectó ganglios linfáticos cercanos o si se extendió a otras partes del cuerpo, o sea, metástasis. ¿Y cómo se hace eso? Se usan pruebas de imagen. La tomografía computarizada, TC, de abdomen y pelvis, es básica. Luego, la ecoendoscopía, que es una endoscopía con un ecógrafo en la punta, es muy precisa para ver la profundidad de la invasión del tumor, el estadio T, y si hay ganglios afectados cerca, el estadio N. Entiendo. Y la PET-CT, que combina tomografía con un rastreo de actividad metabólica, ayuda a buscar metástasis a distancia, el estadio M. Las fuentes también hablan de laparoscopía de estadificación, mirar dentro del abdomen con una camarita, y del lavado peritoneal para buscar células sueltas. ¿Qué tan útiles son? Bueno, aquí hay algo de debate. Encontrar células cancerosas en el líquido peritoneal, la citología positiva, indica un peor pronóstico, eso está claro. Ajá. Pero no está del todo definido si ese hallazgo, sin ver metástasis claras, debe cambiar la decisión de operar o no. Porque quitar el tumor principal puede seguir siendo la mejor opción para controlar síntomas y a veces intentar la curación. Comprendo la dificultad. La laparoscopía de estadificación sí puede ser útil para detectar pequeñas siembras de tumor en el peritoneo o en la superficie del hígado que no se vieron en la TC o PET. Si se encuentran, puede evitar una cirugía mayor que ya no sería curativa. Parece ser más útil en tumores de la parte alta del estómago o cuando las imágenes ya sugieren muchos ganglios afectados. Ahora, con el diagnóstico y la extensión claros, la pregunta es ¿qué hacemos? Hablemos del tratamiento. La cirugía parece ser la única opción con posibilidad real de curación, ¿no? Así es, la cirugía es la piedra angular del tratamiento curativo. ¿Y qué significa exactamente que una resección sea R0? Una resección R0 es el objetivo ideal. Significa que el cirujano ha conseguido extirpar todo el tumor visible y que los análisis microscópicos confirman que los bordes del tejido extirpado están libres de células cancerosas. O sea, que no quedó nada. Y para eso hay que quitar tejido sano alrededor. Correcto. Se necesita quitar el tumor con un margen de tejido sano alrededor, idealmente varios centímetros, y realizar una linfadenectomía adecuada. La linfadenectomía, quitar los ganglios. Exacto. La extirpación de los ganglios linfáticos cercanos al estómago. Son el primer sitio donde el cáncer suele diseminarse. Se considera fundamental analizar al menos 15 de estos ganglios para saber con certeza si están afectados o no. Eso define el estadio N. Y aquí entramos en uno de los grandes debates que mencionan las fuentes. La extensión de esa linfadenectomía, D1 versus D2. Ah, sí, el famoso debate. Históricamente, parecía que en Japón, donde hacían la D2, quitar más grupos de ganglios más lejos, los resultados eran mejores que en Occidente, donde se hacía más la D1, solo los más cercanos. Pero luego, estudios controlados aquí no demostraron esa ventaja e incluso reportaron más complicaciones con D2. Es así. Exactamente, esa es la esencia de la controversia histórica. La pregunta clave era, ¿la D2 realmente cura a más gente al eliminar micrometástasis ocultas en esos ganglios más lejanos? ¿O su principal efecto era estadificar mejor? O sea, al encontrar más ganglios afectados, porque se buscan más, reclasifica a los pacientes a estadios más avanzados, y eso hace que las estadísticas de supervivencia por estadio parezcan mejores. Es lo que se llama migración de estadio. Interesante punto. Y es importante entender que los primeros estudios occidentales que mostraron más problemas con la D2 a menudo incluían quitar de rutina el vaso y parte del páncreas, lo cual aumentaba los riesgos. Claro, eso es más agresivo. Hoy, la cirugía D2 se realiza de forma más segura, preservando estos órganos siempre que sea posible y requiere cirujanos con experiencia. Actualmente, la D2 es el estándar en Asia y se ha adoptado en muchos centros de alto volumen en Occidente. Entonces, ¿cuál es el consenso ahora? El objetivo es asegurar una estadificación lo más precisa posible y potencialmente mejorar los resultados. Aunque el debate sobre cuánto beneficio real aporta a la supervivencia global sigue un poco abierto, lo que sí hay consenso es en la necesidad de quitar y analizar un número adecuado de ganglios, al menos 15, para estadificar correctamente. Y después de la cirugía, ¿qué otras armas terapéuticas hay? ¿Quimio, radioterapia? Ciertas terapias juegan un papel importante, ya sea como tratamiento adyuvante, o sea, después de la cirugía, para eliminar posibles células residuales y reducir el riesgo de que vuelva el cáncer. O antes, ¿no? O neoadyuvante, exacto, antes de la cirugía, para intentar reducir el tamaño del tumor y facilitar la operación.
Hubo un estudio muy influyente en EEU que mostró que combinar quimio y radioterapia después de la cirugía mejoraba la supervivencia. Ajá. Sin embargo, se le criticó porque muchos pacientes en ese estudio habían tenido cirugías consideradas no óptimas, con pocos ganglios extirpados. Entiendo. Estudios más recientes, sobre todo de Asia, donde la cirugía D2 es más común, han mostrado beneficios claros de la quimioterapia adyuvante, usualmente sin radioterapia, después de una cirugía D2 bien hecha. ¿Y qué medicamentos se usan? Suelen ser combinaciones basadas en fármacos como el 5-fluorouracilo, o su versión oral, capecitabina, y derivados del platino, como el cisplatino o el oxaliplatino. A veces se añaden otros, como los taxanos o la epirubicina. Y no podemos olvidarnos de las terapias dirigidas. La medicina de precisión. Las fuentes mencionan el trastuzumab para tumores con mucho HER2. Exacto. El trastuzumab es un gran ejemplo de cómo entender la biología molecular del tumor abre nuevas puertas. Es un anticuerpo diseñado para atacar específicamente a las células cancerosas que producen demasiada proteína HER2. ¿Qué porcentaje de tumores son así? Ocurre en un 15-20% de los cánceres gástricos. Añadir trastuzumab a la quimioterapia ha demostrado mejorar la supervivencia en estos pacientes, similar a cómo se usa en cáncer de mama. ¿Y qué hay de quitar tumores muy pequeños por endoscopia? Esa es otra área de avance. Técnicas como la resección endoscópica de la mucosa, EMR, o la disección submucosa endoscópica, ESD, permiten extirpar el cáncer a través del endoscopio, sin cirugía abierta o laparoscópica. Suena mucho menos invasivo. Lo es, pero, y esto es clave, son opciones curativas solo para casos muy seleccionados de cáncer gástrico en etapa inicialísima. ¿Qué tan inicial? Tumores pequeños, confinados estrictamente a la capa más superficial del estómago, la mucosa, sin ulceración y sin ninguna sospecha de que haya llegado a los ganglios. Estas técnicas son mucho más frecuentes en países como Japón, con programas de detección precoz muy extendidos. Muy bien, hemos profundizado bastante en el adenocarcinoma, pero como decíamos al principio, no es el único tipo. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el linfoma gástrico? El linfoma gástrico es el segundo tipo más común, aunque mucho menos frecuente, quizá un 4 o 5% de los tumores malignos del estómago. La mayoría son linfomas no Hodgkin, de células B, y lo interesante es que se cree que nacen del tejido linfoide que normalmente no está en el estómago, pero que se desarrolla allí como respuesta a inflamación crónica, principalmente la gastritis por Helicobacter pylori. Otra vez, el H. pylori. Sí, la conexión es fortísima. Y aquí viene lo más fascinante. En el caso del linfoma MALT de bajo grado, MALT. tejido linfoide asociado a mucosas, es un tipo específico. Bueno, en ese caso muchos se curan completamente solo con tratar y erradicar la infección por H. pylori usando antibióticos. ¿En serio? ¿Un cáncer que se cura con antibióticos? Sorprendente, ¿verdad? Pero sí, así es en ese subtipo particular. Piensen lo que significa. Increíble. Si el linfoma persiste o es de un tipo más agresivo, de alto grado, entonces se necesita radioterapia o quimioterapia. La cirugía hoy día tiene un papel muy limitado en el linfoma gástrico, casi solo para complicaciones. Vaya diferencia con el adenocarcinoma. ¿Y qué hay de los GIST, esos tumores del estroma gastrointestinal? Los GIST son diferentes. No vienen del revestimiento ni del músculo liso. Surgen de unas células especiales en la pared del tracto digestivo, llamadas células intersticiales de Cajal. Las que marcan el ritmo intestinal, ¿no? Exacto, actúan como marcapasos. La característica molecular clave de la mayoría de los GIST es que expresan una proteína llamada c-KIT, o CD117. El tratamiento principal si está localizado es la cirugía, quitar el tumor con margen sano. El pronóstico depende mucho del tamaño y de cuántas células se estén dividiendo, el índice mitótico. ¿Y si está avanzado? Ahí es donde llegó la revolución con el imatinib. Ese es un medicamento oral, una terapia dirigida, un inhibidor de tirosina sinasa que bloquea específicamente la actividad de c-KIT. Ha sido revolucionario para tratar los GIST extendidos o inoperables, logrando controlar la enfermedad durante mucho tiempo en muchos pacientes. Ahora también se usa después de la cirugía, como ayudante, en GIST con alto riesgo de recaída. Medicina de precisión en acción. Finalmente, las fuentes mencionan brevemente los tumores carcinoides gástricos. ¿Qué son? Son bastante raros, menos del 2% de los cánceres de estómago. Se originan en unas células productoras de hormonas llamadas células SL. Hay 3 tipos principales. A ver. El tipo 1 es el más frecuente,
Aparece en personas con niveles altos de gastrina por gastritis atrófica o anemia perniciosa. Suelen ser múltiples, pequeños y de bajo riesgo. El tipo 2 también se asocia a gastrina alta, pero en el contexto de un síndrome raro llamado Zollinger-Ellison, a veces genético. Tienen un riesgo intermedio. Y el tipo 3 es el menos común, pero el más agresivo. Aparece espontáneamente, sin relación con gastrina alta, suele ser un tumor único, más grande y a menudo ya ha dado metástasis al diagnóstico. Y el tratamiento varía mucho, supongo. Sí, depende del tipo y tamaño, desde quitarlos por endoscopía si son pequeños y tipo 1 o 2, hasta cirugía mayor, gastrectomía con extirpación de ganglios para los tipo 3 o los más grandes. Vaya recorrido. Hemos visto desde cómo cambios en nuestro entorno y dieta han influido en la frecuencia del adenocarcinoma hasta la relación compleja, a veces paradójica, con la bacteria H. pylori y la inflamación crónica. Queda claro que entender la genética, reconocer esas señales premalignas y usar las herramientas de diagnóstico y estadificación más avanzadas son pasos cruciales. Y hemos explorado el arsenal terapéutico, la cirugía como pilar, con ese debate D1 versus D2 que refleja la búsqueda de mejorar resultados minimizando daños, el papel creciente de quimio y radioterapia adaptadas, y el impacto de la medicina de precisión, imatinib para GEST, trastuzumab para ER2 positivo, sin olvidar esos otros tumores, linfomas y carcinoides, que requieren enfoques totalmente distintos. Definitivamente, el manejo del cáncer gástrico es un trabajo de equipo, multidisciplinar y lleno de matices. Como reflexión final para quienes nos escuchan, quizás valga la pena considerar esto. A pesar de que la incidencia general ha disminuido en algunos lugares, ¿cómo podemos ser más efectivos en detectar el cáncer gástrico más temprano? Especialmente en personas que quizás no están en los grupos de alto riesgo clásicos, pero tienen factores individuales que sí los predisponen. ¿Y cómo imaginamos que seguirá evolucionando el tratamiento a medida que desentrañamos más secretos de la biología única de cada tumor? Son las preguntas clave, sí, las que guían la investigación actual. La prevención primaria, actuando sobre factores modificables como la dieta o erradicando a H. pylori en poblaciones seleccionadas, es fundamental. Combinar esto con estrategias de detección precoz más inteligentes, dirigidas a quienes realmente se benefician y, sobre todo, seguir avanzando en la personalización del tratamiento. Elegir la terapia adecuada para el tumor adecuado en el paciente adecuado, basándose en sus características moleculares. Ese es sin duda el camino para seguir mejorando las perspectivas de las personas afectadas por esta enfermedad.